Antes de empezar este video tengo que recordarte que las comparaciones que se hacen en este canal no se basan en experiencia real de uso, sino solo en sus especificaciones, por lo cual si querías experiencia real de uso, lamentablemente este no es el canal, ya que no podemos adquirir los dispositivos en físico. Sin embargo, si quieres saber cuál de estos dos es mejor uno del otro y cuál se ajusta más a tus necesidades, quédate porque ya vamos a comenzar. Dentro de la gama media existe una competición bastante dura de varios dispositivos que te ofrecen un rendimiento bastante alto por un precio significativamente bajo. El día de hoy te traigo la comparación de dos de estos dispositivos y es el Infinix GT 20 Pro versus el Poco X6 Pro. Dos dispositivos que están bastante peleados por su calidad-precio o por su precio-prestaciones. Así que amigos, esto es TC Autotecno. Y empezamos hablando de su peso, que ya sé que a algunos no les gusta que lo compare, sin embargo a otros les parece bastante útil. En cuanto al Infinix, cuenta con un peso de 194 gramos, mientras que el Poco X6 Pro de 186 gramos. En este caso el punto es para el Poco X6 Pro, que pesa mucho menos. Si hablamos de su superficie útil, el Infinix cuenta con el 89% de su superficie útil, mientras que el Poco con el 90% de su superficie útil. Estamos hablando de que es un 1% de diferencia en cuanto a los marcos, por lo cual no va a haber una diferencia tan significativa, así que los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de su resistencia o certificación, los dos vienen con certificación IP54 contra partículas de agua y partículas de polvo, por lo cual los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de su pantalla, el Infinix cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas AMOLED con relación aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, teniendo así una densidad de 395 píxeles por pulgada. Por el contrario del Poco, cuenta con una pantalla un poco más pequeña de 6,67 pulgadas AMOLED con una relación de aspecto 29 y una resolución QHD de 1220 x 2712 píxeles, teniendo una densidad de 446 píxeles por pulgada. En este caso, por cuestiones de resolución y de densidad, el Poco X6 Pro se lleva este punto. Si hablamos de algunos de los complementos que, valga la redundancia, complementan esta pantalla, el Infinix cuenta con notch en agujero, viene con 2160 Hz de PWM, una tasa de refresco de 144 Hz, respuesta táctil de 360 Hz, un pico de brillo máximo de 1300 nits o de 900 nits, viene con notificaciones LED de colores, multitouch y sin bordes. Por el contrario, el Poco X6 Pro cuenta con notch en agujero, 1920 Hz de PWM, una tasa de refresco de 120 Hz, una respuesta táctil de 480 Hz, un pico de brillo máximo de 1800 nits, viene con HDR10 Plus, Corning Gorilla Glass 5, Dolby Vision, multitouch y sin bordes. En este caso los dos tienen cosas que el otro dispositivo no tiene. Por ejemplo, el Infinix GT 20 Pro viene con una tasa de refresco más amplia o con hercios del PWM más altos, mientras que el Poco X6 Pro viene con Dolby Vision, por ejemplo, o con un pico de brillo máximo más alto, por lo cual aquí ya depende de lo que tú necesites o lo que requieras. Yo le daría este punto al Infinix GT 20 Pro, ya que cuenta con una tasa de refresco más alta, que es lo que a muchos les interesa, al igual que con unos hercios más altos en el PWM. Si pasamos a hablar de su potencia y hardware o de su procesador, el Infinix cuenta con el MediaTek Dimensity 8200 Ultra, que es de 8 núcleos, construido en un proceso de 4 nanómetros, corriendo una frecuencia de reloj de 3.1 GHz, llega con una RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1, mientras que el Poco X6 Pro cuenta con el MediaTek Dimensity 8300 Ultra, una generación más arriba, que es de 8 núcleos, construido en un proceso de 4 nanómetros, corriendo una frecuencia de reloj de 3.35 GHz, contaremos con una RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. En este caso, en cuanto a rendimiento de procesador, el punto sí se lo damos al Poco X6 Pro. Si pasamos a hablar de su apartado fotográfico, vamos a hablar solo de las cámaras principales. El Infinix cuenta con una de 108 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 1.75, y estos 108 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 12 megapíxeles. Por el contrario, el Poco X6 Pro cuenta con una de 64 megapíxeles, un sensor OmniVision con apertura focal 1.7. Estos 64 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 16 megapíxeles. Si bien las dos cámaras son bastante buenas y las dos destacan en algunas áreas que quizás las otras no, la cámara del Poco X6 Pro es superior en algunos aspectos, por lo cual en este caso el punto sí se lo vamos a dar al Poco X6 Pro. No significa que el Infinix sea malo, ya que destaca bastante bien en cámara también y fue muy bien calificado por muchos usuarios. Sin embargo, el Poco X6 Pro sí tiene una mejor entrada de luz y
sabe manejar mejor esta cuestión de las entradas de luz, del tamaño del píxel y del tamaño del sensor. Así que punto para el Poco. Si hablamos de su compatibilidad de redes, los dos aguantan en 3G, 4G y 5G todas las bandas, así que les dejamos un empate. En cuanto a sus baterías, la del Infinix es de 5000 mAh, mientras que la del Poco también. Así que los dejamos en un empate y esto se desempata con la carga rápida. La del Infinix es de 45 watts, mientras que la del Poco X6 Pro es de 67 watts. Aquí el punto va a ser para el Poco X6 Pro. Por último, hablando de su sistema operativo, los dos llegan con Android 14, así que les dejamos un empate. Bueno amigos, ya tenemos un ganador. Sin embargo, ¿qué te recomiendo yo? Esto ya depende de lo que tú necesites. Si lo que tú necesitas es rendimiento, obviamente vete por el Poco X6 Pro. Sin embargo, si lo que necesitas es cuestión de audiovisual o de multimedia, cualquiera de los dos te va a dar un buen rendimiento en este aspecto. Sin embargo, si lo que buscas es detalladamente multimedia, el Poco X6 Pro también va a ser mejor en este aspecto. Por lo cual, pues en este caso sí, dependiendo de lo que necesites, la mayoría lo gana el Poco X6 Pro, así que va a ser tu mejor opción. En caso de que no, el Infinix GT20 Pro sigue siendo una muy buena opción. Sin embargo, vuelvo y te digo, todos los aspectos prácticamente los ganó el Poco X6 Pro. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado este video. Recuerden que les dejaré otros dos por si desean y quieren ir a verlos. Recuerden ahorrar agua, recuerden ahorrar energía. Yo sin embargo me despido, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.